Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto, la empresa que tiene la solución de contratación que cubre el ciclo completo de la contratación pública, de la planificación al control y ejecución, con un programa especial. Si estáis viendo esto más o menos cuando ha salido el programa a finales de junio, eh, miles de ayuntamientos en España se han constituido recientemente, y eso quiere decir que hay miles de personas que van a tener su primer su primer contacto con un mundo tan divertido y variopinto como es la contratación pública. Así que hoy tenemos un podcast un poquito especial porque pocas veces lo hacemos, pero en esta ocasión valía la pena hacer un podcast con dos personas invitadas, que ahora os vamos a presentar, para hablarnos de precisamente la colaboración o la relación entre la administración, las personas electas y la contratación pública. Así que bueno, la primera pregunta, seáis los que seáis, es siempre la misma. Rafael, Jesús, ¿quiénes sois y por qué la contratación pública? Pues en primer lugar, muchas gracias, Sergio, por ponerte en contacto con nosotros a través de la guía respecto a la breve guía de Sí. contratación para los concejales. Lo segundo es que, bueno, estoy aquí con Jesús Aguilar, que recientemente se le ha atribuido la competencia en materia de contratación y Ujú. que más o menos te explique cuál ha sido cómo ha acabado al final de concejal en contratación. Venga. Bien, pues buenas tardes aquí, buenos días allí. En primer lugar, en mi vida personal, yo trabajo en el departamento financiero de una empresa líder y referente europeo en el sector del packaging promocional, Ujú. que da empleo a aproximadamente unas 300 personas aquí en Alcalá de la Real. Y mi Sí. primer contacto con la administración pues, fue en la anterior legislatura, donde estuve al cargo de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante toda la legislatura, y Agricultura y Medio Ambiente en media legislatura y festejos la otra media. Y bueno, ahora con esta nueva corporación municipal, pues se ha llegado al acuerdo por parte del alcalde y el equipo de gobierno, pues que Ujú. yo asuma las competencias de contratación. Y claro, como estás también en la parte financiera de una empresa, digamos que lo que es el negocio, lo que es el funcionamiento operativo de la contratación, más o menos lo conoces. Ahora te falta la pequeña parte que es toda la especificidad de la administración. Antes de meterme en el ajo, Rafael, no te has presentado. ¿Quién eres y, y qué hace un habilitado como tú en un sitio como este? Pues bueno, eso. Soy Rafael Sánchez, habilitado nacional, secretario de categoría de entrada. Y en la administración llegué casi como de rebote, Ujú. porque cuando hice derecho, el mundo local no se ve apenas. Entonces, en el último año de derecho, me encontré con una asignatura que era Ujú. las haciendas locales. Ahí me interesé más por los ayuntamientos, la vida, etcétera. La vertiente política no la tengo, y la Ujú. vertiente jurídica por lo menos tengo un título que dice que la tengo. Claro, claro. Dicho esto, accedí a la habilitación nacional en el 2017 Ujú. y anteriormente había sido interino de técnico de administración general en Ujú. Granada, en dos ayuntamientos, en Las Ujú. Gavias y en Las Gavias principalmente. Y en 2017, cuando accedo a la habilitación, tomo Ujú. posesión en Montefrío. Ujú. Montefrío era un ayuntamiento pues, de cada aquí a unos 25 Sí. kilómetros, muy chiquitito, 5.000 habitantes, y allí pues somos de los primeros pueblos en licitar electrónicamente Ujú. en la provincia de Granada. De hecho, puedo llegar a decir que de los pueblos de 5.000 habitantes, no sé si el tercero. Estamos hablando justamente de la entrada en vigor de la Ujú. ley nueva de contratos. Sí. Junto con eso, pues también la gente que me conoce, tengo una forma de ser muy peculiar y no me gusta dejar las cosas como me las encuentro. O las dejo Ya, mejor o peor. Por ahora creo que van mejor. vas mejorando, ¿no? Y aquí creo un asistente virtual, un pequeño Ujú. asistente virtual,
en 2019 que se publicó en la Federación Española de Municipios y Provincias como buena práctica, y lo bueno es que lo hicimos a coste cero y con recursos totalmente propios del ayuntamiento, es decir, no nos costó nada. Lo presenté a una serie de premios y ganamos los premios internacionales UOC en México, lo cual no pude disfrutar porque cuando llegué allí a los 2 días saltó el COVID. Tenías que volver. Tuve que volverme corriendo porque si no, no entraba a España. Total. Y allí estuve 4 años y al final yo creo que siempre es bueno salir de la zona de confort y probarse nuevas cuestiones. Entonces decidí concursar y la semana que viene hará 1 año desde que estoy aquí en Alcalá de la Real. Es decir, yo tomé posesión el 1 de julio de 2022. Pues fíjate, madre mía. En este 1 de julio de 2022, bueno, principalmente también por el equipo de gobierno que hay y por el personal que está en el área de contratación en la cual tengo asumir, hemos producido muchísimos cambios. Cuando yo llego aquí al Ayuntamiento de Alcalá, me encuentro que un ayuntamiento potente económicamente, referente en la zona donde se ubica Alcalá Real, con un patrimonio que quien no lo conozca, la mota, y es para que te deja con la boca abierta. Luego también con un montón de empresas que tiene Alcalá y el entorno y el enclave que tiene, me echo la mano a la cabeza y no sé si denunciar o no cuando veo que todavía en 1 de julio de 2022 licitado en papel. En papel. Es decir, las ofertas llegaban aquí en papel. Entonces, Y no la ha pasado. Algo pasaba. Y ojo, que tanto ya he dicho que el equipo de gobierno como el personal eran magníficos, pero algo pasaba. Entonces, hablé con ellos y bueno, el problema de la licitación electrónica a 2 semanas solucionó, pero el problema por qué tardamos más es porque, bueno, el anterior concejal y el alcalde, que sigue siendo el mismo, no quería dar el salto dejando atrás a la otra parte muy importante, Son las empresas. que nunca pensamos en ella. Entonces, la cuestión es que si nosotros decidíamos pasar de la contratación manual a la electrónica, sin contar con ello y explicar el mecanismo a ellos, lo íbamos a dejar atrás. Entonces, quisimos dar 2 jornadas de formación a la empresa en horario de tarde para decirle cómo se podía licitar y no dar ese paso sin ella. Otra cuestión es que luego pudieran adjudicarse unos contratos, pero eso le iba a facilitar también para presentarse en otro ámbito. Claro, y que vieran que no es una cosa insalvable, ¿no? Que siempre el primer paso, la primera vez siempre es la más complicada. O sea, que tenemos aquí a una persona que si no ha sido amor a primera vista la contratación pública ya te hacía ojos y Jesús, que dentro de la clasificación que uno va haciendo después de tanto podcast, están los de amor a primera vista y los de el roce hacer cariño. Espero que en tu caso sea del roce hacer cariño y no alguien que salga espantado. Jesús, te quería hacer la primera pregunta. Bueno, como ha señalado Rafael, el motivo por el que le he invitado, y estoy encantado de que haya venido, es que el otro día me encontré en su trabajo de intentar hacer las cosas mejor. No solo me encontré la evaluación del plan de contratación de Alcalá, que me parece una evaluación realmente interesante y que podéis consultar en su portal de transparencia, y os lo digo que ya llevo unos cuantos planes de contratación vistos y revistos y uno sabe cuándo hay algo distinto que vale la pena, pero luego además ha sacado, como ha señalado él, una pequeña guía de orientación para las personas electas que van a tener su primer contacto con nuestro mundo, ¿no? Así que, Jesús, lo que quería preguntarte es precisamente esto. Como hemos visto antes, tú ya conoces lo que es la operativa, de lo que es la compra, pero claro, no eres una persona de administración pública, ni habrás disfrutado de esa liviana lectura que es la ley de contratación, con todo su universo expandido de juntas consultivas, resoluciones y demás. Así que, visto desde donde estás ahora, ¿qué crees que necesitas
de apoyo o qué crees que te hace falta para sacar adelante o para hacer este trabajo relacionado con la contratación pública desde tu puesto de electo? ¿Qué pedirías a tu habilitado si le tuvieras cerca o al conjunto del equipo del ayuntamiento? Bien, pues yo creo que en primer lugar hay que conocer el funcionamiento interno del ayuntamiento. Como he dicho antes, en la anterior legislatura estuve a cargo de distintas áreas, aunque tienen que haber Sí. tres, pues luego tienen sus distintos técnicos y distinto personal, pero en mi opinión la contratación debe funcionar como un engranaje Ujú. perfecto en el que todas las piezas engranen correctamente y para poder conseguir los objetivos que se han propuesto bueno, desde la alcaldía y desde las distintas concejalías. Creo que eso, Ujú. o sea, es fundamental. Sí. ¿Y qué crees que te hace falta para esto? O sea, entiendo que posiblemente tengas tus planes y tus objetivos, pero ¿qué crees que tienes que decir? Dices, pues necesito que me echen una mano con entender un poco cómo funciona la norma o un poco tenerme al día de qué se puede y qué no se puede hacer o un poco su experiencia, porque a fin de cuentas, pues bueno, la administración tiene la experiencia de estar haciendo lo mismo con poca variación una y otra y otra y otra vez. Entonces, no sé qué es lo que pedirías más orientación normativa o más de la práctica del día a día, ¿qué es lo que echarías, por dónde empezarías? No soy un experto en el tema porque yo vengo de la empresa Claro, claro, privada y como he dicho antes, yo el contacto con la administración viene de 4 años y la claro, claro, contratación pues no. Pero yo pienso que también algo fundamental es tener un buen equipo técnico que te claro. asesore Ujú. y por parte del equipo de gobierno pues tener confianza en el trabajo que ellos hacen, en el que ellos son los que conocen los procedimientos, ellos son los que conocen las leyes y un poco pues nosotros marcamos el objetivo, es lo que queremos, Ajá. pero al final el que conduce el coche son ellos y ellos Claro, son claro, claro, los que tienen que orientarnos en ese aspecto. Entonces yo pienso que claro. el equipo humano y el trabajo técnico es lo principal, sí. Claro, o sea que quizás lo que necesitas un poco, o digamos que el punto en el que crees que podéis aportar los dos lo máximo es en tener como un lenguaje, por así decirlo, común de si se va haciendo lo que el equipo de gobierno y tú como electo responsable del área requiere que se tiene que hacer, ¿no? Por así decirlo, estás familiarizado porque una cosa es decir, quiero llegar a este lado, pero esto es como la serie esta tan viejuna de Sí Ministro, que si no te lo cuentan claramente, es muy difícil saber qué es lo Claro. que está pasando, ¿no? Entonces, pues quizás ese lenguaje común es quizás el punto más importante a nivel en ese diálogo entre electo y equipo de la administración, ¿no? Correcto, sí. Yo, Bueno. Sergio, si me permite, Dime. antes, y yo me gustaría que dejar la primera frase que estuve en contacto con Jesús, cuando sabía que era el concejal de contratación, cuando se Ujú. sentó en el despacho y Sí, me dijo por un tema de un expediente, tal, y sí, yo le dije, yo lo único que te pido que eso es una cosa, que te abras, es decir, que no veas la contratación de lo que tú quieres, sino que veas la contratación como el conjunto de necesidades que quiere el ayuntamiento y que claro. lo veas así, que, es decir, que hagas tuyo, que junto con la concejalía de económica y de Hacienda, es que la más importante, la contratación tiene el poder para poder estructurar eso y al Ujú. final si se hace una buena contratación va a redundar en un mejor beneficio, en un gasto más eficiente y en poder hacer mejor cosas. Y no hay mejor que eso para que él, dentro de 4 años, 8 o cuando ellos quieran irse, ir por la calle de su pueblo y decir, esto lo hemos hecho, pero es que esto lo hemos hecho y gracias a esto hemos podido hacer esto. Ese es su Eso, objetivo, es decir, que se abra. Que antes era claro. concejal de una materia y quería lo suyo, pero desde contratación tiene que ver el global. Todo. Eso es lo primero que le dije y le intenté ahí y de hecho en la guía
que la guía era interna del Ayuntamiento de Alcalá. Es decir, que yo analicé eso, pero claro, lo puse en LinkedIn y eso generó una expectación que la gente quería saber el contenido, pero la primera frase y la primera foto que hay de la guía es el ayuntamiento y lo que yo consigo eso. Y entonces de que la contratación tiene que ser el puente de unión entre todas las áreas, que es verdad que a lo mejor hay áreas que despejo que hacen lo suyo, pero hay otras áreas que a lo mejor conectan necesidades comunes. Claro, Y esa es un poco la cuestión, eso va un poco en la línea de lo que te iba a preguntar a ti exactamente ahora, ¿no? Y es que la contratación es lo que llamamos un departamento de staff. Contratación no produce para sí misma, por así decirlo, salvo cosas muy concretas, sino que realmente lo que hace es proveer ese servicio a todos los departamentos de línea que producen sus cosas, ¿no? A obras, a deportes, a todo esto, ¿no? Y entiendo que ese es el sentido de que la guía sea para las personas electas, porque si fuera una guía introductoria para el responsable de contratación, te basta con una reunión, no te hace falta escribir una guía, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos dos cosas, el área específica de contratación y luego todas esas áreas que también necesitan tener un conocimiento de contratación pública, aunque sea mínimo, ¿no? Porque también, pues, también en mi experiencia, todo el mundo te dice que, bueno, que ya no solo los electos, sino que muchas veces las áreas de distintos ayuntamientos, pues no se saben bien las reglas o llegan con que a última hora quieren un contrato que supera el límite del menor y que por lo tanto tienes que irte como poco a un simplificado y que eso van a ser como 3 meses y no va a dar tiempo a abrir la piscina cuando toca abrir la piscina porque no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Entonces, a raíz de que, como has hecho una guía, habrás tenido que hacer una reflexión profunda sobre este tema, ¿qué crees qué retos son los que tienen que confrontar las personas electas que trabajan en un municipio de cara a la contratación? ¿Cuáles son los principales problemas que se van a encontrar en su primer o segundo contacto? Porque hay gente que después de años de contacto sigue teniendo problemas con la contratación. Pues, bueno, cada administración y no es lo mismo ser, por ejemplo, concejal en Alcalá Real que ser a lo mejor concejal en Montefrío, o ser concejal en Granada, o ser concejal en Madrid. El problema está en que cuando accede a vertiente política, pierdes lo que es el anonimato. ¿Eso qué quiere significar? Que ese anonimato lo que te hace es que si tú a lo mejor en Granada puedes ser una persona más anónima, en el caso de que si te presentas con el partido X y vas a ser el 12º en la lista, a lo mejor nadie te conoce, pero un ayuntamiento más pequeño, y hablo de Alcalá, a lo mejor que son 25.000 habitantes, casi, Montefrío, o por ejemplo más chicos todavía, los municipios de 1.000 habitantes, donde se conoce todo el mundo. El problema es que la gente puede acercarte a esa persona por un interés, es decir, dejas de ser ya Rafael y te conviertes en concejal de. Entonces, ahí es lo que yo quiero hacerle, y por eso en la breve guía que viene, es que actualmente estamos con la información pública del Código Ético de la Integridad, donde para mí los concejales deben volver a los cimientos, a los que sus padres le enseñaron y en la escuela se enseña, y decir que si se acerca a alguien que nunca se le ha acercado, puede ser casualidad, o puede ser que no. Pero al final, que tú sepas que tienes que ser íntegro, que tienes que tener unos valores, unos principios, y que al final esto es básicamente en una regla de juego que todo el mundo tiene que cumplir, que somos iguales, y que se lo va a llevar el mejor, porque ese servicio que lo va a prestar el más económico, no solamente el más económico, sino la mejor oferta, que es la que más calidad, etcétera, aporta. Entonces, ese es el primer reto que ellos tienen que saberlo, pero porque ellos, eso viene la forma de ser. Eso no se aprende. O quien es bueno, quien es malo, eso da igual, porque eso cada uno es lo suyo. Entonces, ese es el primer reto que tienen que saber. Aquí hay que hacer, y donde la lupa, a lo mejor años atrás, estaba en otras materias, de la corrupción estaba visto, por ejemplo, que te puedo decir en el urbanismo, y ahora ya en esta época ya se ha talado más a materia de contratación, y por eso estamos viendo muchísimas cosas.
Y Claro, básicamente, tanto es el odiado contrato menor, que no es porque el odiado contrato menor sea odiado por eso, no, es porque como no, no existe la transparencia, no existe eso, por eso a la gente no le gusta eso, porque no existe esa igualdad de trato o esa preferencia. Entonces, eso es el claro, primer reto que ellos tienen. Eso, que no es un reto, porque eso seguro que lo saben asumido de casa, lo traen así, claro. y no hay problema, es decir, pero es lo primero que ellos tienen que saber, que ya no es X, sino que ya es concejal D, y por eso es lo primero. Ese es el primer Claro. reto importante. Ujú, Luego también otro reto importante es que seguro que el alcalde, en este caso Marino, ha elegido a su equipo de gobierno por, por sus acciones de liderazgo que son innatas, por sus cualidades o por ser quienes son. Ahora, esa capacidad de liderazgo que lo tienen, ujú, porque para estar ahí seguro que lo tienen que saber que se van a entrar dentro de un engranaje, que tienen que saber que a lo mejor dentro de la rotatoria del empleo y del trabajo ujú, diario, tiene que jugar con el personal técnico, con los habilitados nacionales, y que sabe que hay mejor la vara de mando no funciona, sino que es mejor el claro. consenso, hablar las cosas, planificar las cosas, Ujú, y que nosotros lo que único que queremos es que se hagan las cosas, pero que tenemos que velar porque se cumpla la ley. Eso es ujú, capacidad de liderazgo, entonces se tiene que saber que se tienen que poner, adoptar ese rol igualitario, y que ujú, entonces es muy importante ese reto, porque hay personas que lo asumen. Rara vez me he encontrado con alguien que no, pero hay otras personas que les cuesta ver eso. claro. Ahí él forma parte, siempre vemos las típicas noticias en la prensa: habilitado nacional, de baja por tal, Sí, acoso sí, por tal. ¿Por qué? Porque se ha traído eso, pero no debería, porque todos vamos en la misma línea. claro. Entonces, ese es el segundo reto que yo creo. El tercero ya lo he dicho, la planificación. Viene de una Ujú, empresa donde la gente contrataba, donde le daba un botón, clean, y al día siguiente lo tenía Amazon tocándote a la puerta. Esto es lento. Pero no es claro. lento por nosotros, es Es lento porque porque, los procedimientos son lentos. Y si nosotros estamos aquí y lo intentamos hacer lo más rápido posible, da igual, los platos son los que son, y la planificación, por eso en la guía también aparece el plan. Y la guía, lo único que digo es, sí, porque claro, la guía no está publicada entera. La guía, ellos tienen el plan que está publicado y que es público, ujú, pero también nosotros, el área de contratación, con María Ángel y con Ana, que son mis compañeras, ujú, hemos hecho un esfuerzo adelantando la evaluación que haríamos en enero, para sí, decirle a los que han salido cómo lo han dejado, y a los que entran sobre todo los que han salido, lo que querían hacer y lo que han hecho, y lo que y lo que falta han por dicho. hacer. Ujú, Dicho esto, ahora ellos tienen que asumir si siguen ¿o no? ejecutándolo o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no se puede ejecutar porque se ha perdido la subvención, imaginemos, o bien porque pues políticamente ellos no ven que eso que iba en el plan pues haya que hacerlo. Porque aquí, por ejemplo, antes había un gobierno de coalición, donde ahora ya no existe el gobierno en coalición, sino que ya el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. A lo mejor Ujú, un concejal llega a un área donde no era el equipo de coalición sí, y decide que lo que hay ahí no le gusta, no lo y gusta. cuando llegue el plan anual de contratación aparece un APA de Claro, evaluación. Pero ese APA no es porque no se haya querido ejecutar, es porque no se ha querido, no por una no, mala no frase por, del claro, gestor, sino no es por sobrevenido, un tema sino de por administración. voluntad. ¿Vale? Y Ujú, el último, el cuarto reto, y es muy importante, es una bandera roja, ahora que está muy de moda, es que cumpla la norma. La claro, norma Klein es nuestra línea donde no la podemos traspasar, y por lo menos es concejal de seguridad, y el mandato anterior también lo era. Al tener la seguridad ciudadana, la policía local, los bomberos, yo sé que son líneas nunca la van a pasar. claro. Entonces son los retos. Claro, entonces, por así decirlo, mira, me gusta porque en realidad estás hablando de 4 retos que son básicamente los principios de gobernar, ¿no? Gobernar de cara a la ciudadanía en el sentido de entender, sobre todo lo que, como bien has dicho, uno recibe formación en qué debe y qué no debe hacer cuando es pequeño, pero cuando el mundo es más complejo, esas cosas no son tan evidentes, ¿no? Es como cuando te haces cocinero
y tienes muchas más medidas de seguridad alimentaria que las que tienes cuando cocinas en tu casa y hay que aprenderlas y demás. En segundo lugar, gobernar de manera interna, entender que la administración tiene sus ritmos, tiene sus normas, sus funcionamientos y gobernar no es tanto tirar del carro como ayudar a otra gente a hacer lo que tiene que hacer. En tercer lugar, tener una idea clara de cuál es el destino al que queremos llegar y la cuarta, entender las reglas de funcionamiento, ¿no? Estos son los retos que básicamente es, por así decirlo, el encaje de la acción de gobierno en una organización más o menos compleja como es la administración pública, sea del tamaño que sea, ¿no? Porque esto, pues cualquiera que sea de un pueblo pequeño, incluso el ayuntamiento más pequeño, sabe que por pequeño que sea, las reglas son las que son y no es tan sencillo actuar. Entonces, claro, ahora sabemos qué es lo que tienen que enfrentar estas personas que han llegado a su puesto, pero vosotros como administración, ¿qué podéis hacer para facilitar esta transición? Aparte de hacer esta guía, que es evidente ya algo, pero en el día a día, ¿qué es lo que podéis hacer como la administración para facilitar este encaje? Mm, Primero, me gusta la palabra que has dicho que puede hacer la administración. Es decir, tenemos que entender que nosotros llegamos, nos vamos, pero la administración sigue aquí. Es decir, el ayuntamiento, yo mañana me iré a otro lado y el ayuntamiento va a seguir aquí. Ellos seguirán dentro de 4, 8 o 12 y el ayuntamiento va a seguir aquí. Es decir, los ayuntamientos llevan... Al final, el ayuntamiento, la administración son las personas que trabajan ahí. Es decir, la típica Sí. persona que se levanta a las 7 de la mañana con sus problemas, llega a trabajar de lunes a viernes, se va a las 3 y vuelve luego. Entonces, dentro de esa administración tenemos personas y dentro de la capacidad de cada persona y de la forma de ser cada persona y de los grupos de cada persona, tenemos que aceptar y tenemos que ver cuál es nuestro rol en esta administración. Es decir, nuestra capacidad de intentar cambiar la administración y si podemos. Porque está claro que todo funcionario que se levanta a las 7 de la mañana o que entra a trabajar a las 7 de la mañana o a las 7:30, viene con una misión clara, que es su servicio de vocación al público. Es decir, vocación pública la tiene. De ayudar al ciudadano o de ayudar al político o de ayudar, esa la tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudarle a ellos? Por ahí entiendo que sobre todo en los ayuntamientos pequeños, no vamos a hablar de un municipio de gran población, estos ayuntamientos, y ojo que he dicho, un ayuntamiento pequeño, uno de 25.000 habitantes casi, porque yo lo considero pequeño, y eso sería otro debate sobre si habría que reformarse o no la ley de base conforme al nuevo mapa territorial, eso sería otra cuestión. La cuestión está en que nuestro rol de habilitado nacional tiene que tener un rol distinto y un rol más de capacidad de directivo, pero sin mal usar la palabra personal eventual o las funciones de asesoramiento. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de la regulación que tiene el directivo público profesional, que no está regulado, que no está bien desarrollado y que por lo tanto eso no viene encomendado dentro de nuestro Real Decreto 128. Y claro, aquí a lo mejor voy por aquí salgo y después de que escuchen esto mis compañeros me pelean. Porque en nuestro Real Decreto 128 nosotros tenemos unas funciones que son muy claramente muy reservadas. Y en mi función no está diseñar un chatbot, ni está hacer una guía de contratación. Eso no viene en mi función reservada. Entonces, tampoco viene en nuestra función reservada otras disposiciones transitorias que el legislador se puede inventar metiéndonos más cosas en los hombros. Por ejemplo, ser los responsables de los fondos Next Generation. Eso tampoco viene en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si nosotros nos cargamos la mochila, al final me podéis ver, o nos podéis ver por la calle como jorobados en un cantante. Porque nos ponen aquí, al final vamos jorobados de todas las cuestiones que tenemos que hacer. ¿Eso qué hace? Que los habilitados nacionales podamos tener dos roles. Nuestro rol está claro, es decir, son nuestras funciones reservadas y tenemos que velar por que se cumpla legalmente lo establecido y asesorar jurídicamente o económicamente a la corporación. Eso está claro. Dentro de ese rol que viene, nos podemos dedicar a hacer eso y ya está.
o podemos tener una cuestión más proactiva, es decir, más Ujú. de capacidad de cambiar las cosas. Eh, Sí. ¿Eso qué pasa? Que en función de cuando uno llegue a la corporación, pues el tiempo que lleva la corporación, y como te trate la vida al final, tú adoptas un rol u otro, o adoptas un rol mixto. Normalmente Ujú. ese rol, yo entiendo que yo creo que lo intento de tener mixto, porque quien me conoce sabe que la vara de edad siempre la tengo y sé por donde no voy a pasar, mientras que la otra vara, en función de mi motivación, puedo hacer o no puedo hacer más cosas. Eso también es muy Ujú. importante. Al final la motivación no se traduce en una cuestión económica, al final la motivación se traduce en qué aportas en tu puesto de trabajo para que Ujú. intentar hacer algo mejor. Entonces aquí la cuestión está en que nosotros, por ejemplo, si hacemos un símil con el cupo, podemos adoptar dos roles. Un defensa de los años 80 o 90, como sería Pablo Alfaro o Ujú. Materazzi, de solamente dar palo, o intentar, como del Bosque, poner a Sergio Ramos y a Piqué a sacar el balón, pero Ujú. también a defender cuando lleguen al palo. Entonces, Claro. eso es para mí el rol que nosotros tenemos que adoptar para intentar ayudar a las personas que vienen, tanto ya sean funcionarios porque sean de nuevo ingreso o Ujú. algo extra en estos casos, para intentar que en vez de pegarse calamonazos contra la pared diciendo que la puerta está aquí, o abrir la puerta y Ujú. decir, "Mira, por lo menos estas son las guías y lo que tú quieras conseguir, deja de pegarte por la pared y coge la puerta". Entonces la Vale. guía lo que busca es, y nuestra misión es, a través de circulares, guías, recomendaciones internas, simplificar los procedimientos para ellos hacerle la vida más ágil dentro de lo difícil y lenta que es la corporación. No la corporación, sino la administración. Porque Ujú. nosotros podemos agilizar mucho los trámites dentro, pero si la legislación marca unos plazos y es lenta, eso no lo podemos cambiar. Claro. Entonces, esa es nuestra misión, intentar cambiar para que seamos más ágiles, más eficaces, más transparentes dentro de nuestra rendición Ujú. al ciudadano, porque eso es lo más Sí. importante. Al final tenemos que saber que el ciudadano es el que nos está viendo. Y somos a los que Claro. ellos tienen que rendir y solo que nosotros tenemos que controlar a ellos. Y ya está. Esa es nuestra misión, básicamente. Claro, claro, o sea, vamos, básicamente una parte de mayor proactividad y de mayor transparencia interna y externa realmente para poder hacer que, en este caso, la contratación, que no deja de ser un recurso bastante estratégico, sirva para no solo para comprar cosas, sino para cambiar la manera de actuar del ayuntamiento, ¿no? Yo sé que ha mencionado a Pablo Alfaro y a Materazzi y demás, yo pienso más en cuando Bielsa retrasó a Javi Martínez para defensa central en el Athletic de Bilbao para que pudiera sacar el balón y demás y empezar la jugada desde atrás. Pero bueno, esto son cosas ya muy de friki del Athletic de Bilbao. Quería preguntar también a Jesús por su parte de este matrimonio administración electo. Y es que, claro, eh, la contratación pública es un mundo absolutamente enorme, ¿no? Y hay muchas tendencias, muchas probabilidades de hacer cambio, hay contratación socialmente responsable, sostenible, de igualdad, de no sé qué, hay contratación innovadora, hay cientos de opciones, ¿no? Y creo que la decisión de esa estrategia, como hemos estado hablando, recae en gran medida en las personas electas. Y yo estoy seguro que además en la empresa en la que tú has dicho que trabajas, también os pasa lo mismo con las finanzas, ¿no? Muchas veces utilizas las finanzas para modernizar el funcionamiento de la empresa y no simplemente para llevar el dinero de un lado a otro, ¿no? Entonces, tanto de tu experiencia en el sector privado como tu experiencia también como electo en el ayuntamiento del anterior mandato y demás, ¿qué crees que debe aportar a este matrimonio las personas electas para que la administración pueda ser ese elemento de cambio que lógicamente tenéis, los que tenéis un programa de gobierno a través de la contratación pública? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que escucharles más? ¿Tengo que sentar una agenda muy clara desde el principio? ¿Tengo que, no sé, cómo ves tú, cómo encaras o cómo crees que se encara esto desde el punto de vista del político? Yo pienso que
el equipo de gobierno tiene que tener una coordinación entre ellos Ujú. y mi figura en este caso, y por encima de mi alcalde, pues que todos abarquen bajo un mismo paraguas y en una línea de actuación clara y concisa. Y a través Ujú. y a partir de ahí, pues entonces dirigir las distintas áreas Ujú. para intentar ser lo más sostenibles posible y económicamente también para que nos ayude a tener un ahorro en las arcas públicas. Yo creo que eso, sobre todo el tener un buen alcalde, ¿no? Sí, Un buen conductor de la administración, un buen sí. conductor de la gestión pública y tener un equipo en el que no haya ningún tipo de conflictos ni nada y tener clara la meta, pues eso Ujú. a nosotros nos ayuda y a los técnicos también. Claro, claro. Pero además, mira, una cosa que me ha gustado y que quizás no es tan evidente, y más en ayuntamientos o en organizaciones pequeñas o medianas como Alcalá, ¿no? Y es que el equipo de gobierno, por así decirlo, el equipo de gobierno sí tiene una visión de equipo que la administración normalmente no tiene. La administración tiene su área de deporte, su área de cultura, su área de no sé qué, y el equipo de gobierno es un equipo de gobierno y posiblemente el responsable de contratación dentro del equipo de gobierno tiene una visión más privilegiada que nadie de todas las necesidades en su conjunto y hacia dónde quiere ir el ayuntamiento en su visión general, ¿no? Pues a lo mejor cuando ves en las reuniones del equipo de gobierno que deportes tira por un lado, cultura tira por otro y no sé qué, y ves que hay unas pautas comunes y dices, oye, pues podemos hacer esto de otra manera, podemos hacer esta distinta cosa de contratación o potenciar el ahorro, planificar, etcétera, ¿no? Quizás esa visión también es súper importante, ¿no? De transmitir el conjunto, la visión de conjunto que la administración, por pura lógica, no suele tener, salvo quizás la figura de los habilitados en ayuntamientos que sean más o menos manejables, ¿no? Claro, pues si es que al final yo, como he dicho al principio, yo vengo de la empresa privada. Claro. Y, y en mi opinión, a lo mejor no todo el mundo lo comparte, pero la administración no debe de ser tan distinta a la Ujú. empresa privada. Evidentemente, como ha dicho Rafael antes, existen unos plazos y existen Claro. unas directrices que en la empresa privada pues no pasa, pero en una empresa privada como una empresa mediana como la que yo vengo, hay un equipo directivo que se pueda asemejar Ujú. perfectamente al equipo de gobierno y luego en cada una de las áreas de esa empresa existe un trabajo que entre ellas tienen que engranarse para que al final la empresa tenga su beneficio económico en este caso y ahorrar en costes y ahorrar en muchas cosas que al final es bueno para la empresa. Claro. Esta eficiencia de costes y al final la administración debe de tender a lo mismo, con sus plazos y todo, como he comentado antes. Claro, claro. Ese es quizás uno de los problemas que yo veo más a menudo en la administración, ¿no? Y que también es muy clásico, que es que tenemos o se suele tener una visión muy departamental, muy de cada uno tiene que sacar lo suyo adelante y luego la visión de conjunto muchas veces se pierde pues porque por distintas cosas, ¿no? Porque muchas veces también a veces los responsables políticos están un poco lejos de esta gestión del día a día, otras veces no es fácil hacerse y con este caso y demás. Pero sí que me gusta y además me está gustando mucho esta entrevista porque creo que pues claro, España es un país con las peculiaridades y la historia reciente que ha tenido, se ha denostado mucho la figura de las personas electas, de los políticos, pero sin embargo su papel es fundamental, ¿no? Porque la administración en una democracia no es una tecnocracia de tenemos que comprar esto, sino que son proyectos políticos y opciones distintas y darle ese conocimiento y ese protagonismo a los políticos es la función de la administración, ¿no? Que es una cosa que muchas veces te encuentras, pues, hablando con otras personas, dicen: "Pues es que a ver quién me ponen de político". Dices: "Pues hombre, no es quién te ponen, es quién ha salido elegido. Chico, no es un sorteo de lotería", ¿no? Y creo que esa actitud es importante. La última pregunta, no os quiero robar mucho más tiempo, aunque me tiraría hablando de este tema un montonazo más, pero bueno, en algún momento hay que ir terminando y quiero hacerosla por vuestro lado.
hemos hablado un poco de la parte más operativa, más técnica y demás, pero una última parte es ya la parte humana, ¿no? Porque a fin de cuentas vais a trabajar con suerte y estabilidad política 4 años de manera bastante próxima. ¿Qué creéis que es necesario para que esta colaboración sea productiva y no sea, pues eso, el político que me ha tocado o el habilitado que me ha tocado me amarga la vida y me dice a todo que no y no sé qué? ¿Cómo creéis que se construye esta relación de colaboración que tiene que ser efectivamente colaborativa? Yo, Dale, dale. ¿cómo me la responsabilidad? Antes Venga, de responder, atrévete. Sergio, si me permite, es muy Sí. importante, por ejemplo, porque muchas veces cuando hemos hablado del tema de la empresa, etcétera, tal, muchas veces no queremos acudimos al contrato menor, o yo no digo en este ayuntamiento, pero en otro de donde he estado ¿Sí? siempre el político saca la frase de si sacamos esto así, va a venir el de fuera y se lo va a llevar. Oh, clásico popular. Es básico. Entonces, y por eso muchas veces los ayuntamientos no hacemos el análisis global, Sí. porque al hacer análisis global pensamos que va a venir una empresa muy grande y se va a llevar. En Ujú. ese análisis global es lo que yo ya en la primera reunión con Jesús se lo dije, lotéalo. Es decir, hazlo tanto Claro. lote como queramos, no me hagáis procedimientos de más, es decir, no me saquéis hoy una cosa y la semana que viene o dentro de Mañana 3 la otra. meses el mismo objeto, que ese es el problema. Hazme un mismo contrato o licitación grande y parte las porciones de pizzas que tú quieras. Área de deporte, área de juventud, área de obra, área de servicios, según una idea genérica. Ejemplo, Claro, la pintura. Ejemplo, el papel. Es decir, tenemos claro. muchísimas cuestiones para favorecer a las empresas de Alcalá que puedan seguir siendo potentes y que al final redunde ese dinero de aquí, sin poner cosas ilegales, por supuesto, en el ayuntamiento. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque si bajamos los lotes a niveles muy bajos, hacemos que los costes de traer ese suministro a Alcalá repercuta en el beneficio que vaya a obtener esa empresa de fuera. Entonces, Claro. al final, eso es lo que yo, es mi misión para que ellos lo consigan y la necesidad del ayuntamiento esté, y al final digan, hay que ver este hombre que es que está comprando aquí además. Eso es lo que yo Claro. quiero y está cumpliendo la ley. Claro. Respecto a eso, Básicamente dime. que básicamente es, vosotros esperáis que os diga el órgano de gobierno qué es lo que se necesita y a dónde se quiere llegar y vosotros le ofrecéis las opciones para acercarse a ese camino lo más correctamente, ¿no? Correcto. Y eso ese es el trabajo realmente, no es porque muchas veces te encuentras, pues te digo lo mismo, o electos que fuerzan el brazo a su administración haciendo cosas que no están muy bien, o administraciones que chotean un poco a sus electos y dicen esto no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer y acaba siendo el concurso que le apetece a la persona habilitada o responsable de contratación porque es el que le ha dado la gana y es el que sabe hacer y no es el que, y sin embargo, pues simplemente se saca una oposición, con todos mis respetos, pero se saca una oposición y no la ha puesto ni los vecinos ni nadie ahí. Entonces, esa sí que es la cuestión, ¿no? Fijar qué es lo que necesito, a dónde quiero llegar, cómo quiero conseguirlo y a partir de ahí la administración da su visión experta de qué opciones hay para que quien tome la decisión sea el responsable político, que además también es el que va a rendir cuentas de cómo se compra, qué se compra y a quién se le compra, ¿no? Correcto. Y ya respondiendo a la pregunta que me ha hecho, yo tengo un Sí, papel no te impreso escaques. en mi mesa que lo vi pues, en internet, que se llaman las 5C. Que Ujú. básicamente las 5C significa que yo lo único que le pido a él son, cuando se forma un buen equipo y además mi área con María Ángel y Ana, también se lo he dicho, yo solamente le pido las 5C, que son la confianza que tenemos que tener él y yo para decirme, mira, pasa esto, este es el problema que hay, vamos a solucionarlo. La complementariedad, es decir, lo que yo veo jurídico o esto, me va a dar la visión que tiene en la vida privada y en el campo privado, el Ujú. compromiso que tenemos que tener los dos para intentar llegar a ese fin, la coordinación que tenemos que tener y por último la comunicación. Y entre eso es lo más importante, y ya se lo he dicho también,
que para mí lo más importante es, si quieren llegar a buen puerto, una buena planificación. Porque sin una buena planificación de las áreas, puede ser o bien que no lleguemos y que el barco se quede a mitad de camino porque se haya hecho un procedimiento que no sabemos hacer, o que el barco llegue, pero llegue haciendo agua al puerto, y eso significa que dentro de eso hemos cometido alguna cuestión pero que no hemos llegado, o directamente dentro de unos años llegue un reintegro o llegue algo y nos digan que hoy esto lo hemos hecho mal y que por lo tanto tenemos que echar la vista atrás de lo que hemos hecho mal. Entonces, que llegar al puerto no significa que lo hayamos hecho las cosas bien, porque luego tenemos que evaluarlo. Es que hemos llegado. Pero si planificamos todos esos contratiempos que pudieran haber, lo hacemos con tiempo, seguro que vamos a llegar a buen puerto. Por eso es motivo de la planificación, por eso es motivo del plan anual y por eso es motivo de la evaluación. Porque la evaluación al final lo que nos lleva es qué se puede hacer mejorar, qué se puede mejorar para contratar bien en el ayuntamiento. Y por eso es el motivo de esa evaluación, de esa guía y de ese breve camino que tienen que hacer para intentar que estos 4 años sean lo más fructíferos para él, para mí y sobre todo para los ciudadanos. Claro. Jesús, ¿algo más o alguna cosa más? ¿Algún consejo de cómo gestionar este matrimonio entre político y administración, o ya te das por servido con lo que ha dicho Rafael? Me doy por servido, ¿no? Porque le gustan también las partes del ocio, que hay usado matrimonio. No total, pues muy importante, oye. No tiene conveniencia, pero bueno, seguro que hay fuera de las puertas de esta casa, pues echaremos también buenos ratos, y eso también genera lo que ha dicho, una de las es la confianza entre él y yo, entre la parte política y la parte técnica. Muy importante esa parte que no se suele tratar tanto en la administración, si se trata algo más en la empresa, que es esa relación humana entre equipos, y que la administración, yo creo que como es tan difícil que los empleados públicos pierdan el puesto y los políticos es algo más frecuente, pues se suele considerar que no importa, y sí es realmente muy importante, ¿no? Esa sintonía. Pues oye, lo he dicho antes, me tiraría porque a mí el encaje entre la política y la administración es una de las cosas que más me gustan. Mi padre me miraría raro si dijera esto, pero bueno, uno no deja de ser licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Entonces, pero claro, también vosotros tendréis que comer y estas cosas, y nada, daros muchísimas gracias por haber venido, y desearos muchísima suerte y acierto en esta andadura que tenéis ahora de 4 años de servicio público, que espero que redunde en el bien de los vecinos y las vecinas de Alcalá la Real, que hay que precisarlo. No es Alcalá cualquier Alcalá. Nada, muchísimas gracias por venir. ¿Habéis estado bien? Muy a gusto, sí. Bueno, que no me enteré yo. Y a todos los demás os veo en la próxima mesa de contratación, que será dentro de poco. Ya veremos si más larga o más corta. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.